La caída de un imperio eterno. Roma, la ciudad eterna, aquella que se alzaba con la promesa de dominar para siempre, enfrentó un día su propio ocaso. Durante siglos, fue sinónimo de poder absoluto, sus ejércitos invencibles y su cultura, la envidia del mundo. Pero incluso el más grande de los imperios no está exento de la fragilidad del tiempo. La batalla que hoy desentrañaremos no solo quebró sus filas, sino que rompió su espíritu, dejando un legado de derrota que ningún monumento pudo borrar. Fue más que un enfrentamiento, fue el eco de los errores internos y la premonición de un imperio que comenzaba a tambalearse. Traiciones veladas, estrategias fallidas y un destino inevitable se entrelazan en esta historia, la batalla que marcó el inicio del fin para la gloriosa Roma. Porque, incluso para los eternos, la caída es solo cuestión de tiempo. Roma en la cuerda floja. El siglo V después de Cristo, encontró a Roma tambaleándose sobre un abismo que ella misma había cavado. El Imperio Romano de Occidente, antaño una máquina imparable de conquista y gloria, se había convertido en una sombra agonizante. Sus legiones, que en otro tiempo marchaban invencibles, ahora eran un reflejo patético, mal entrenadas, mal armadas y cargando el peso de una moral rota. Los cofres del tesoro imperial estaban vacíos, y las prioridades de sus gobernantes se inclinaban más hacia las intrigas palaciegas y los banquetes decadentes que hacia la defensa de sus tambaleantes fronteras. En medio de este caos, surgió una amenaza implacable, los visigodos, liderados por Alarico, un estratega astuto y despiadado. Este guerrero no solo manejaba la espada con maestría, sino que también tenía un entendimiento profundo de la decadencia romana. Sabía que el verdadero enemigo de Roma no era externo, sino su propia corrupción y descomposición. Como un lobo acechando a una presa moribunda, Alarico y sus hombres comenzaron a presionar las fronteras del imperio. Pero Alarico no solo buscaba saquear, él quería hacer historia. Y sabía que, para conseguirlo, debía golpear a Roma justo donde más dolía, en sus propias entrañas. El juego de la supervivencia había comenzado, y el tiempo no estaba del lado de Roma. La batalla de Adrianópolis, el golpe devastador. Antes de que Alarico hiciera su entrada triunfal en el teatro de la decadencia romana, hubo otra obra maestra del desastre, la batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo, Roma. Aún aferrada a su arrogancia imperial, decidió que los godos liderados por Fritigerno, quienes habían cruzado el río Danubio buscando refugio, eran un simple problema de frontera. ¿Refugiados armados? Bah, nada que un ejército romano no pudiera manejar. El emperador Valente, convencido de su superioridad numérica y estratégica, tomó la brillante decisión de enfrentarlos sin esperar refuerzos. ¿Por qué compartir la gloria cuando puedes llevártela toda? Spoiler, la gloria se convirtió en un baño de sangre. Los romanos, rodeados en una emboscada digna de manual, fueron destrozados. Valente, demostrando un liderazgo admirable, léase, suicida, murió en el campo de batalla, acompañado por más de 15.000 soldados masacrados. La derrota no fue solo un golpe militar, fue un escupitajo directo al orgullo romano. El imperio, que durante siglos había proyectado una imagen de invulnerabilidad, quedó expuesto como un coloso de pies de barro. La noticia se propagó más rápido que un rumor en el Senado, y el mundo comenzó a darse cuenta de que el gigante estaba tambaleándose. Adrianópolis no fue solo una batalla perdida, fue el comienzo del fin de la ilusión. Alarico y el saqueo de Roma. En el año 410 después de Cristo, Roma, la ciudad eterna, enfrentó su noche más oscura. Bajo un cielo enrojecido por el humo de sus propios incendios, las murallas que una vez protegieron a la civilización más poderosa del mundo se convirtieron en simples espectadores de su humillación. Alarico y sus visigodos, sin fanfarrias ni un ejército colosal digno de una epopeya cinematográfica, lograron lo impensable, saquear la capital del imperio. La estrategia de Alarico no se basó en la fuerza bruta, no tenía elefantes como Aníbal ni catapultas espectaculares. Su arma secreta fue la paciencia, esa virtud que los romanos habían olvidado mientras organizaban banquetes y peleas de gladiadores. Durante años, los visigodos asediaron la ciudad, cortando sus suministros como si fueran protagonistas de un drama medieval. Roma, orgullosa pero hambrienta, se rindió sin resistencia, dejando entrar a los lobos por la puerta principal. El saqueo no fue solo la pérdida de bienes materiales, fue la demolición simbólica de un mito. Las estatuas de mármol, que antes representaban la grandeza romana, yacían en pedazos entre las ruinas. El eco de las risas visigodas resonaba como un recordatorio de que incluso los dioses habían abandonado la ciudad.
Roma ya no era invencible, era un capítulo desgarrado en el libro de la historia, y el mundo lo sabía. Porque, al final, Alarico no destruyó solo una ciudad, destruyó un ideal. La traición interna, Roma contra sí misma. Roma, la invencible, no fue destruida únicamente por las espadas de sus enemigos, sino por los cuchillos que sus propios ciudadanos clavaron en su espalda. En Adrianópolis, Valente había preferido la arrogancia al consejo, una decisión que costó miles de vidas. Pero el saqueo de Roma en el 410, después de Cristo, fue la culminación de una traición más insidiosa, la autodestrucción de un imperio que había olvidado cómo mantenerse unido. Alarico, astuto como un lobo acechando una presa herida, encontró aliados inesperados dentro de la propia Roma. Senadores romanos, demasiado preocupados por sus fortunas y privilegios, pactaron con los visigodos. Con la promesa de conservar sus bienes, estos protectores de Roma abrieron las puertas de la ciudad, literalmente y en espíritu. No hizo falta un ejército invencible, el enemigo estaba cómodamente sentado en las villas más lujosas del imperio. La frase "una casa dividida no puede sostenerse" podría haber sido escrita para Roma. Mientras sus líderes se enfrascaban en intrigas palaciegas, sus generales ignoraban las verdaderas amenazas y su pueblo moría de hambre, Roma se desmoronaba desde dentro. El saqueo no fue una sorpresa, fue un desenlace inevitable para una ciudad que, en su decadencia, se había convertido en su peor enemiga. En el teatro de la historia, Roma no solo fue derrotada, se traicionó a sí misma. Consecuencias de la caída. La derrota en Adrianópolis y el saqueo de Roma no fueron solo capítulos oscuros, fueron el prólogo de una tragedia histórica que arrastraría a Roma al abismo. Cada golpe, cada traición y cada saqueo eran ladrillos cayendo de un muro que alguna vez sostuvo al mundo conocido. La confianza en el gobierno imperial se evaporó como un espejismo en el desierto, dejando a un pueblo que miraba más a los cielos que a sus líderes en busca de respuestas. Las provincias, esas piezas que alguna vez formaron el rompecabezas de un imperio eterno, comenzaron a rebelarse, dejando a Roma como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Sus ejércitos, antaño indomables, se redujeron a grupos de mercenarios con más ganas de cobrar que de luchar. Y luego estaba el mensaje que el saqueo de Roma envió al mundo bárbaro: si Alarico pudo, tú también puedes. Los invasores no tardaron en aceptar la invitación, como si de un buffet libre se tratara. En el año 476 después de Cristo, el telón finalmente cayó cuando Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto. Roma, la ciudad que jamás debía caer, terminó siendo el meme histórico más trágico, un gigante derribado por sus propios pasos torpes. El legado de la derrota. Roma cayó, pero su sombra permaneció. Aunque el Imperio de Oriente sobrevivió bajo el nombre de bizantino, el mundo quedó irreconocible. La caída de Roma fue el fin de una era de mármol y gloria, y el principio de la Edad Media, donde las catedrales reemplazaron a los templos y los señores feudales tomaron el lugar de los senadores. Pero incluso en su ruina, Roma dejó cicatrices indelebles en la historia. Sus leyes se convirtieron en los cimientos de la justicia moderna, su arquitectura en inspiración para civilizaciones futuras y su cultura en un eco que resuena aún en nuestras sociedades. Pero no hay gloria sin precio. Roma fue traicionada por sus líderes, humillada por invasores y consumida por una decadencia que la convirtió en su propio verdugo. Es irónico como un imperio que una vez dominó al mundo cayó por no saber dominarse a sí mismo. La lección es clara, incluso los colosos más imponentes están destinados a caer si no saben cuándo adaptarse, cuándo escuchar o cuándo dejar de ver al mundo como suyo. Roma no solo perdió un imperio, perdió la oportunidad de reinventarse. Y esa, tal vez, sea la mayor tragedia de todas. ¿Podría Roma haber evitado su destino? La batalla que hizo que Roma perdiera su eterna gloria no fue solo un enfrentamiento físico, fue una acumulación de errores, traiciones y arrogancia. Roma, que una vez había dominado el mundo, se convirtió en un recordatorio de que ningún poder es eterno. Ahora dime, ¿crees que Roma podría haber evitado su caída? ¿Fue víctima de los bárbaros o de sí misma? Déjame tus teorías en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias épicas y oscuros secretos de la historia. Porque, al igual que Roma, la historia siempre tiene más de lo que parece. Comparte este video con ese amigo que cree que los grandes siempre ganan. Quizá Roma le enseñe que hasta los gigantes pueden caer.